Un coche toma una curva sin peralte que tiene un radio de 30 metros. Si el coeficiente de rozamiento entre los neumáticos y el asfalto es 0,6, ¿cuál es la velocidad máxima a la que puede tomar la curva sin que derrape? Para hacer el problema vamos en primer lugar a imaginarnos la situación. Imaginemos aquí tenemos un coche que toma una curva, suponiendo que su radio es de 30 metros. Vamos a ver qué condición se tendría que cumplir para que no derrapase el vehículo. Para que no derrapase quiere decir que la fuerza de rozamiento habría de ser igual a la resultante del movimiento de ese coche. Si el coche se mueve con velocidad constante, podríamos decir que sigue un movimiento circular uniforme y por lo tanto la resultante de las fuerzas tendría que ser igual a la fuerza centrípeta. Vamos a pintar cuáles son las fuerzas que hay sobre el coche. Sobre el coche habría tres fuerzas: peso normal, que sería la fuerza de reacción al peso, que es la fuerza, digamos, que ejerce el asfalto sobre el vehículo, y por último, fuerza de rozamiento. Aquí es importante comprender por qué nace aquí esta fuerza de rozamiento. Veamos que el coche, como consecuencia del movimiento circular, tendría una fuerza hacia el centro del radio de curvatura, hacia la misma dirección que la fuerza de rozamiento, pero es el roce de los neumáticos el que impide que el coche, digamos, se desplazara hacia afuera de la carretera. Por lo tanto, habría una fuerza de reacción en sentido contrario y la fuerza de rozamiento se opone a esa fuerza de reacción en sentido contrario. Es decir, tendría que tener la misma dirección que la fuerza centrípeta. Una vez que esto queda claro, vamos ahora a aplicar la segunda ley de Newton a cada una de estas fuerzas que tenemos aquí. Acordaos que lo haríamos separándolo por ejes, eje vertical y eje horizontal. Tendríamos lo siguiente: si nos fijamos en el vertical, la suma de las fuerzas del peso y la normal tendría que ser igual a 0. Y si lo hacemos en el eje horizontal, tendríamos que la fuerza de rozamiento ha de ser igual a la fuerza centrípeta, que era la resultante de las fuerzas, insisto. Una vez que tenemos esto claro, podremos tener como consecuencia que la normal va a ser igual que el peso, al ser las dos en la componente vertical de la misma intensidad y dirección, pero en sentido contrario. Así que la normal será la masa por la gravedad. Y la fuerza de rozamiento, por definición, era el coeficiente de rozamiento mu por la normal. Y hemos dicho que ha de ser igual a la fuerza centrípeta, que era la masa del vehículo, en este caso, por la aceleración normal. La aceleración normal, recordemos que era la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. Así que, fijaos que podríamos igualar en esta expresión de aquí, mu por m y por g, que es el valor de la normal, según hemos visto en la primera de las ecuaciones, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio. Es importante que veáis que la masa está en ambos miembros y podemos simplificar ese dato. Por lo tanto, no es imprescindible el dato de la masa del vehículo y el enunciado no nos da el dato de la masa. Y solo nos queda despejar el valor de la velocidad, que es lo que nos pedía. Si hacemos el despeje, tendríamos que la velocidad, la dejamos en el segundo miembro, sería mu por g por el radio, que pasaría al primer miembro multiplicando, y recordar el cuadrado pasaría al primer miembro en forma de raíz cuadrada. Aquí tendríamos cómo quedaría la velocidad. Por lo tanto, si sustituimos los valores, tendríamos 0,6 por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado por 30 metros. Fijaos que dentro de la raíz nos quedarían metro por metro, metro cuadrado, partido por segundo al cuadrado. Al hacer la raíz cuadrada al número que se obtiene de hacer las operaciones y la unidad, obtendremos por lo tanto metros partido por segundo, que son unidades de velocidad, que es lo que estamos calculando. El resultado, como podéis ver, serían 13,28 metros partido por segundo.